Bendiciones y buenas noches a los que han de acompañarnos hoy. En esta noche estamos comenzando nuestra transmisión como de costumbre que hacemos por las noches, compartiendo un poco de mensaje, esperando que sea de bendición a aquellos que han de acompañarnos hoy como siempre. Bueno, estamos iniciando nuestra transmisión como de costumbre que tenemos por las noches, compartiendo un poco de mensaje, esperando que sea de mucha ayuda a aquellos que conocen la palabra de Dios y aquellos que quizás van iniciando o los que quisieran conocer, esperando que sea de mucha bendición, ¿no? El tema de hoy en esta noche es hablarles sobre el Evangelio, que es tan importante que mucha gente quizás desconocen realmente lo necesario del Evangelio, de escucharlo, de saberlo, de conocerlo, ¿no? Ya que podemos conocerlo y no aceptarlo, ese es el grave error que puede cometer una persona. Y esperando que esta noche sea un poco de ayuda, es un rapidito acá, vamos a pasarnos aquí, compartir un poco de tema. Así que podemos estar creyendo en Dios y rechazando el Evangelio, que a veces sin darnos cuenta, ¿no? Sin darnos cuenta cometemos muchos errores en nuestra búsqueda de Dios. Pensamos que creer en Dios es suficiente. Siempre hemos dicho esto, ¿no? Es importante esto que andar compartiéndolo, porque mucha gente, sin darse cuenta, nuestras buenas intenciones nos hace creer que buscamos a Dios o creemos en Dios con las cosas que nos han dicho, lo poco o mucho que conocemos de Dios. Y sin darnos cuenta, si ignoramos lo verdadero que nos puede llevar a la salvación. Ya que si vamos a la Escritura, cualquier traducción de la Biblia podemos utilizar, y vamos a ir a la Escritura que nos enseña que la salvación es a través de la fe en Jesucristo. Pero ¿cómo se logra esa fe? ¿Cómo se logra? Es decir, ¿cómo se puede obtener fe para salvación una persona? Porque realmente esto es algo importante, porque mucha gente podemos andar cayendo en ser religiosos. Siendo religiosos podemos rechazar la verdad de Dios cuando decimos creer y conocer a Dios. Ese es el problema que todos nos enfrentamos, ¿no? Que a veces nuestro orgullo, a veces nuestra creencia nos impide de ir más allá de las Escrituras. A veces nuestra creencia y tradición que nos han inculcado o practicamos, eso nos limita de conocer y de querer conocer más a Dios, y eso nos impide de poder llegar a la salvación, lo que Dios ofrece. Así que es importante no entender que hay un solo medio para poder ser salvo. No importa qué tan buena gente seamos nosotros, no importa qué tan religiosos seamos o que participemos en una iglesia, cualquiera que sea. Pero si hemos dejado a un lado el Evangelio, lamentablemente nuestra búsqueda, nuestra creencia en Dios va cayendo hasta los suelos. Así que quizás nuestro buen corazón, nuestra buena intención nos ha llevado a eso, ¿no? A refugiarnos a una iglesia, ir a una iglesia. Y eso a veces encontramos paz en una iglesia. Y sentimos bien por ir a una iglesia y creemos que es correcto porque pensamos que ir a una iglesia, ahí está Dios. Pero la Escritura dice todo lo contrario. Cuando una persona va a una iglesia y no va de corazón, y su corazón está endurecido y es incrédulo a la palabra de Dios, no importa cuánto tiempo vaya a la iglesia, no importa cuánto tiempo asista a una iglesia, pero si su corazón se ha endurecido, si su corazón no quiere nada de Dios, esta persona no puede ser salvo, no puede andar agradando a Dios. Es importante que regresemos realmente a las verdades de Dios, regresemos a lo que Dios dijo en su palabra para poder ser salvo. En mucho tiempo, tanto como el día a día de hoy, ¿no? Mucha gente, es fácil cerrar nuestros oídos, es fácil endurecer nuestro corazón, porque la verdad de Dios que resplandece en nuestro corazón a veces es tan difícil, porque muchas veces, como dijo Jesús, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y es cierto, es cierto que a veces nuestras buenas costumbres, es cierto que nuestra buena religión, buena tradición, es cierto que se ven bien, que quizás se ven agradables esas cosas, pero cuando no queremos realmente conocer a Dios, nuestro corazón se cierra para no escuchar más de Él y refugiarnos en una iglesia, refugiarnos en una religión, refugiarnos en una tradición, costumbre quizás bonita puede ser,
pero sin darnos cuenta no estamos en Dios, no estamos cerca de Dios. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Es sencillo, ¿no? Es sencillamente esto, simplemente que fuéramos humildes en reconocer que realmente nuestra intención no es buscar a Dios, nuestra intención es refugiarnos en una religión, nada más. Eso es todo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, Jesús fue tan claro y dijo, necesitan creer el Evangelio para que pueda ser salvo. ¿Qué pasa si una persona muere hoy sin creer el Evangelio? No importa qué tan religioso sea, no importa quién sea, no importa cuánto haya practicado una religión o estado en una religión, sin importar si tiene 100 años la persona. Pero si ha rechazado el Evangelio o no ha creído el Evangelio, lamentablemente esta persona se refugió en esa religión y no lo lleva a ser salvo. Entonces, lamentablemente los líderes religiosos también, ellos trabajan bastante, trabajan para realmente no trabajan para Dios, porque lo que hacen es hacer creer que toda práctica y creencia que se hace dentro de una iglesia, de una denominación o una institución, le hacen creer que son formas, son métodos para llegar a Dios o a la salvación. Sin darse cuenta se están alejando de Dios, Entonces vemos cómo Jesús, cuando Él llega a la tierra, cuando Jesús llega acá predicando el Evangelio, llamándole a la gente que creyese en Él, que creyese en su Evangelio, que creyese su mensaje, y la gente no querían escucharlo. Personas que creían en Dios, personas que iban a un templo, personas que eran considerados como hijos de Dios en aquel tiempo, personas que eran descendientes de Abraham, personas que realmente decían que conocían a Dios, pero no pudieron soportar las palabras de Jesús. ¿Por qué sucedió eso? Porque esta gente supuestamente creían en Dios. Esta gente amaban a Dios, conocían la ley de Dios, se le fue dado todas las enseñanzas de Dios. Pero al momento que al escuchar las enseñanzas de Jesús, estas personas corrieron, huyeron, no querían escuchar más de la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús eran duras. Claro que eran duros. Jesús les mostraba el pecado que había en el corazón de las personas. Jesús llamaba al arrepentimiento a la gente. Jesús les decía, arrepiéntense. Jesús dijo, dejen de pecar. Jesús dijo, no son justos. Jesús dijo, ustedes son personas que aparentan. Y es verdad, y eso duele, y eso cala. Porque la verdad somos así. Somos personas que pretendemos buscar a Dios, pero realmente nuestro corazón puede estar tan lejos. Entonces cuando Jesús vino hace 2000 años, Él vino predicando, llamándole a la gente, llamándole en su amor, en su paciencia, en su misericordia, llamándolos a que creyesen el mensaje que Él predicaba. De hecho, hay un pasaje allá en Mateo capítulo 4, nos enseña, dice que Jesús vino predicando y le decía a la gente, arrepentíos y creen el Evangelio, es decir, apártense del mal y crean la buena noticia. Eso fue lo que dijo Jesús, llamándole a la gente que creyese el Evangelio y que se apartaran de su mal camino. Juan el Bautista, cuando él vino predicando, llamándole a la gente que se apartaran de su mal camino. No importa cuánto tiempo creían que eran hijos de Dios. No importa si conocían los mandamientos de Dios. No importa si iban al templo o no. Jesús vino y les dijo, arrepiéntanse y crean el Evangelio. ¿Por qué? Porque era necesario para salvación. Quizás hoy puede estar pasando, ¿no? Podemos ir a una iglesia, ser religioso, pero sin darnos cuenta rechazamos al mismo tiempo, rechazamos el Evangelio. El Evangelio es para salvación. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es el medio para que pueda ser salvo una persona. El Evangelio lleva a una persona al arrepentimiento. El Evangelio lo lleva a reconocer su pecado. El Evangelio lo lleva a reconocer el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió en este mundo para salvación del hombre. Entonces, ¿es necesario que la persona crea el Evangelio? Sí, es necesario que crea el Evangelio. Pues muchas personas confunden de que el Evangelio es creer en Dios y ya. El Evangelio es creer el sacrificio de Cristo, reconocer quién es Jesús, entender quién era Jesús en la tierra, a qué vino Cristo, qué fue lo que hizo en la cruz de Calvario, por qué murió, por qué derramó su sangre. Ese es el Evangelio. Al entender esto, las personas pueden ser salvos. De lo contrario, una persona puede ir a una iglesia durante tiempo sin entender el Evangelio. Esta persona estará creyendo que es salvo sin ser salvo. Porque la salvación no viene en decir que yo creo en Dios. La salvación no viene en decir yo pertenezco a una religión. La salvación no viene en decir yo soy hijo de Dios. Porque Jesús fue tan claro que nadie puede ser hijo de Dios, nadie puede ser salvo, nadie puede ser iglesia del Señor sin arrepentimiento y conversión. Ese arrepentimiento y conversión, eso fue lo que dijo Juan el Bautista, eso fue lo que dijo Jesús, eso fue lo que predicaron los apóstoles, llamándole a la gente al arrepentimiento para salvación.
Eso sucedía y sucede a las personas al momento que escuchen el Evangelio, ya que sin el Evangelio una persona puede cantar, puede danzar, puede diezmar, puede participar en la Eucaristía, pero sin ser salvo, porque la salvación no viene en las obras. La salvación no viene a través de los cantos, no viene en la Eucaristía. La salvación no pertenece en formar parte de una religión. La salvación viene a través de la gracia en Dios. La salvación lo da Dios a través de la fe en Jesucristo. Y si una persona no ha depositado su confianza en Jesucristo, es decir, para poder depositar su confianza en Jesucristo, tiene que conocer, tiene que entender quién era Jesús, quién es Jesús hoy en el cielo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la tierra? ¿A qué vino Cristo en este mundo? ¿Y cuál es su condición de él, esta persona? Si la persona no entiende eso, le pueden hablar de Dios, y puede ir a una iglesia, puede creer que es cristiano, puede creer que es hijo de Dios, pero se estará engañándose a sí mismo. Jesús fue tan claro y él dijo que a través del Evangelio las personas pudieran ser salvos. De hecho, eso fue lo que mandó allá en Marcos capítulo 16, que prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces puede haber mucha gente que digan, yo creo en Dios, ¿de qué estás hablando? Yo creo en Dios, yo voy a misa, yo voy a una iglesia, ¿de qué estás hablando? Yo creo en Dios. No se trata de decir que yo creo en Dios, no se trata de eso. Porque la Escritura dice que aún los incrédulos, aún los demonios creen. Entonces una persona que cree en Dios lleva al arrepentimiento. La fe correcta, la fe que salva, la fe que lleva a la convicción de pecado, la fe que lleva a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador del mundo, esa fe lo lleva al arrepentimiento y a la conversión. Si eso no sucede en una persona, aunque diga que cree en Dios, aunque vaya a una iglesia, se está engañándose a sí mismo. Se engaña a sí mismo y se encontrará una realidad cuando va a ser llamado ante Dios. Por lo tanto, es importante entender que la iglesia muchas veces nos abraza, pero la salvación no está allí. La salvación está en la obra que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Su sacrificio fue suficiente para que el hombre pueda ser salvo. Su sacrificio fue suficiente y es necesario que las personas entiendan que a través del Evangelio hay salvación. Sin el Evangelio, las personas pueden hacer cualquier cosa, pero la salvación no llega a través de estas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, algunos pasajes de la Escritura, lo que nos enseña acá. Si vamos, por ejemplo, vamos unos textos acá. Veremos por ejemplo Marcos 16, cuando Jesús dijo que se predicase el Evangelio para salvación. Y ya que si en este Evangelio, y la pregunta es, debemos hacernos, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Creo el Evangelio? Porque si no creo en el Evangelio, yo no soy salvo. No importa de qué denominación, no importa de qué religión sea. Pero si no creo el Evangelio, no soy salvo. El Evangelio no es María. El Evangelio no son los ángeles. El Evangelio no es que Dios existe. El Evangelio no es ir a la iglesia. El Evangelio no son los 4 evangelios, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio es Cristo crucificado. El Evangelio es que en Él está el perdón de pecado. El Evangelio es que Él murió por nuestros pecados y que resucitó el tercer día. El Evangelio es que nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros. El Evangelio es que nosotros siendo pecadores, Él fue en la cruz por nosotros, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 8. El Evangelio es que aún nosotros siendo pecadores, Él cargó nuestros pecados. 1 Corintios capítulo 5, versículo 20-21. Y otros pasajes más que podemos encontrar. El Evangelio es que de tal manera amó Dios al mundo, que envió su único Hijo Jesucristo, para todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Este es el Evangelio, esa es la buena noticia que vino a este mundo para salvación del hombre. Si el hombre no entiende el Evangelio, si el hombre rechaza el Evangelio, no va a poder ser salvo. Aunque diezme, aunque predique, aunque vaya a una iglesia, aunque sea bautizado de niño, aunque haya hecho su primera comunión, aunque haya hecho su confirmación, aunque participe en una iglesia, no puede ser salvo. Porque Jesús fue tan claro y dijo, a través del Evangelio hay salvación. Sin el Evangelio las personas pueden creer en Dios, pero sin ser salvos.
La salvación está en eso, lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 16, versículo 15 al versículo 20, tanto como Lucas 24, versículo 47, y San Juan capítulo 13 y Mateo 28, versículo 19. Vemos cómo Jesús envía a sus discípulos de llevar esta buena noticia hacia el mundo para que el mundo pueda ser salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de sus pecados. ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación, salvo de la ira de Dios, salvo de sus pecados. Entonces Jesús dijo, anuncien esta buena nueva a las personas. Anúnciale esta buena nueva de salvación. Dígales que ya hay una salida, que ya hay una esperanza. Y la esperanza es Cristo, la salida es Cristo, el camino es Cristo, la luz es Cristo, el Salvador es Cristo, el que perdona los pecados es Cristo, el que murió por nosotros es Cristo, el que nos perdonó es Cristo. Todo es Cristo, todo gira alrededor de Cristo. Entonces, si las personas rechazan esto, y practican otras cosas, no pueden ser salvos, porque nadie pudo ser salvo en aquel tiempo sin el Evangelio. De hecho, si vamos a la Escritura, vamos al libro de los Hechos desde el capítulo 2 hasta el capítulo 26, nos muestra que estas personas fueron salvos a través del Evangelio. Lo puedes encontrar en toda la Escritura, que la salvación de la gente en aquellos tiempos, las iglesias fueron salvos a través del Evangelio. No fueron salvos por decir que creo en Dios. No fueron salvos por la iglesia. No fueron salvos por integrarse a una iglesia. Fueron salvos por haber oído y creído en la salvación. Eso nos muestra, por ejemplo, vamos a Efesios 13. Efesios 13 dice que habiendo la palabra de verdad, el evangelio de salvación, de él fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, a través del evangelio las personas se salvan. ¿Conoces el evangelio? ¿Sabes qué es el evangelio? El evangelio es como si fuera una medicina, como si fuera una cura para el cáncer, ya que 1 de Pedro dice que Jesús murió por nuestros pecados. Isaías 53 dice que Cristo vino a llevar nuestras enfermedades. ¿A qué se refiere? Se refiere al pecado que ha cometido la persona. El perdón de pecado limpia los corazones. Es decir, el evangelio es una buena noticia. El evangelio es la cura. El evangelio es una medicina para sanidad del alma de la persona. Pero la persona tiene que saberse pecador. La persona tiene que saberse que está enfermo. Pero si la persona no se sabe enfermo, no puede recibir esa medicina. Es decir, por eso Jesús dijo, yo no vine a los sanos, vine a los enfermos. Y no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La pregunta es, ¿para quién es la medicina? ¿Para los sanos o para los enfermos? Para los enfermos. Y Jesús dijo, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Exactamente, el evangelio es una cura que da sanidad el alma de las personas. Pero si las personas no se saben pecadores, si las personas no reconocen su condición pecaminosa, si las personas se sienten justas y dicen, yo soy buena persona, yo voy a una iglesia, yo soy un buen esposo, soy una buena madre, soy un buen hijo, soy un buen ciudadano, ¿sabes qué? Yo no le hago daño a nadie, soy una buena persona. Por lo tanto, la buena medicina no es para ti. Cristo no vino a morir por ti. Cristo murió por los pecadores. Cristo vino a llamar al arrepentimiento a los pecadores. Cristo vino a salvar a los pecadores. Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Y si una persona dice, yo soy justo, yo no soy mala persona, yo no soy malo, sí, a veces sí me enojo, pero yo no soy mala persona. El drogadicto, el borracho, el asesino, ellos sí son malas personas. La escritura es tan clara, dice que no hay justo ni aún ni uno. No hay quien no peque, no hay quien haga el bien. Todos se desviaron, todos han pecado. Por cuantos todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Por lo tanto, no hay justo ni aún ni uno. No, porque todos han pecado. Y la escritura dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y no solamente esto, sino que también Efesios dice que el hombre está muerto en su delito y su pecado. Y no solo eso, sino que también dice en Efesios que el hombre vive sin Dios, sin esperanza en este mundo. Y Romanos capítulo 5 dice que el hombre está enemistados con Dios, no tiene paz con Dios, es enemigo de Dios. Por lo tanto, si muere una persona en sus delitos y pecado, la persona no puede ser salvo, no puede llegar al cielo, irá a condenación, irá al infierno y será castigado por la eternidad. ¿Crees esto? Porque eso es lo que dice la escritura. ¿En dónde dice esto? Eso dice en la Biblia. En la Biblia dice que para poder ser salvo una persona tienes que depositar tu confianza en Jesucristo, no en las religiones, no en tradiciones de hombres,
no en prácticas religiosas. La Biblia dice que la salvación solamente se encuentra a través de Jesucristo. La Biblia dice que en Hechos 4:12 que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que la salvación solamente está en Jesucristo, que las personas pudieron ser salvos a través de Jesucristo. Eso dice aquí en esta Biblia. Aquí dice que la salvación está solo en Cristo, nadie más. Que los hombres que han pecado necesitan arrepentimiento, necesitan escuchar la buena noticia. Para terminar esta noche es entender tres cosas. El hombre está muerto en sus delitos y pecado. ¿En qué consisten estas cosas? Muerto significa muerto espiritualmente, es decir, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero por nuestro pecado estamos separados de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios, es lo que dice ahí en Romanos. Por lo tanto, nuestro pecado nos separa de Dios. Eso significa estar muerto espiritualmente la persona. Entonces, nuestro pecado que hemos cometido nos condena, nos lleva a condenación. Y no hay nada en la tierra que pueda limpiar nuestros pecados. Ni las buenas obras, ni las indulgencias, ni las misas, ni las oraciones, ni por ir a una iglesia, tus pecados se van a limpiar. Sí, sino que a través del sacrificio de Cristo está la salvación, la limpieza de pecado. Ninguna persona puede pagar su propio pecado. El pecado que ha cometido la persona, no importa cuántos sean. No hay pecados veniales, capitales y mortales. Todos los pecados son mortales. Todos los pecados llevan a condenación. Jesús dijo, oíste que fue dicho en lo antiguo, no matarás. Mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable ante el juicio. Por lo tanto, la Escritura dice, tanto el que mata físicamente, tanto el que insulta a su prójimo, equivale el mismo pecado. Irán los dos al mismo lugar, tanto como el que mata físicamente, tanto el que ofende verbalmente. Estas personas van a ir a condenación, el que mató físicamente y el que insultó a su hermano. Equivale el mismo pecado. Eso fue lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5. Por lo tanto, las personas han quebrantado mandamiento de Dios. El mandamiento es, no te inclines ante imágenes, no le rindas culto, honra a tu padre y tu madre, no mentirás, no robarás. Son mandamientos que Dios estableció y las personas han quebrantado todos esos mandamientos. Por lo tanto, quebrantar un mandamiento te lleva a pecar. Eso dice en 1 Juan 3:4. Pecado es quebrantar un mandamiento. Y de hecho la Escritura dice que no hay hombre que no peque en este mundo. Todos han pecado, todos han pecado. Por lo tanto, todos merecen la condenación. Todos no merecen ir al cielo. Todos merecen ir a condenación. Pero la buena noticia es esto. La buena noticia es esto. Primeramente es entender que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué quiere decir? Que por causa de sus pecados que ha cometido, experimenta la muerte espiritual. ¿Qué significa? Que está separado de Dios. Está destituido de la gloria de Dios por causa del pecado. El pecado nos separa de Dios. ¿Qué pecado? Pecado es quebrantar un mandamiento. Y hemos quebrantado suficientes mandamientos para no ser hijo de Dios, para merecer la condenación. Mala noticia, porque nadie nos puede librar del fuego, nadie nos puede librar del castigo, nadie nos puede librar del juicio de Dios por causa de nuestros pecados. No hay nadie aquí en la tierra, no hay un hombre en este mundo que pueda limpiar sus pecados. No hay religión, no hay sacramentos, no hay indulgencias, no hay pastor, no hay sacerdote, no hay nada que el hombre pueda limpiar sus propios pecados. No hay nada. No hay nadie, ni el Papa, ni los obispos, ni María, ni los ángeles, ni el pastor. Nadie tiene la capacidad de salvar una persona, porque ellos no tienen el poder de limpiar los pecados de la persona. Nadie. Mala noticia para aquellos que han pecado. No hay salida, no hay forma de salvarse. Van a morir con sus pecados y van a ir al infierno. Mala noticia. Eso es una mala noticia, que son consecuencia de sus pecados. Es decir, la condición del hombre está muerto en sus delitos y pecados. Esa es su condición pecaminosa. Su pecado lo lleva a condenación. Su pecado lo lleva al infierno. Y no hay quien lo libre del infierno, de sus pecados aquí en la tierra. No hay nadie. Y la buena noticia es esto. La buena noticia es esto, que hace 2000 años vino un hombre llamado Jesús. Fue a la cruz derramando su sangre para que nosotros pudiéramos encontrar el perdón. Es decir, que Cristo Jesús vino a este mundo a entregar su vida
derramar su sangre en rescate por todos nosotros, pagando el precio de nuestro pecado. Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos a través de creer en Él. Eso es la buena noticia. Este es el evangelio que nos presenta en las Escrituras, que la persona debe de entender primeramente su condición espiritual, muerto espiritualmente, y las consecuencias de su pecado lo lleva a condenación. No hay quien lo libre, no hay forma de salvarse. Y la buena noticia es esto, que Cristo vino a dar su vida en rescate por todos nosotros. Eso es lo que dice allá en Mateo, en Gálatas capítulo 1, también versículo 4 y 5 y 6, es lo que enseña. Por lo tanto, Cristo fue a la cruz llevando nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Dónde dice eso? Eso está escrito en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8 nos enseña también. No solamente eso, sino en San Juan capítulo 3, versículo 16 nos enseña que eso es el evangelio, que Cristo hizo todo en la cruz, que Cristo derramó su sangre para el pecado, que Cristo murió por causa de nuestros pecados, y que resucitó el tercer día y que está a la diestra del Padre esperando cada uno de nosotros. Es el evangelio, es el evangelio que debe entender el mundo, es el evangelio que se debe de predicar allá afuera, que ya hay una salida, que el hombre está muerto en sus delitos y pecado, pero ya hay una salida, ya hay una esperanza. Cristo Jesús es la esperanza. Cristo es la buena noticia, es el que dio su vida por nosotros. Por lo tanto, podemos ser salvos ya. El hombre puede ser salvo ya. ¿En qué forma? De entender que alguien pagó su pecado en la cruz de Calvario. ¿Quién? Jesús. ¿Qué debe ser este hombre después de que entendió de que ya hay una buena noticia? ¿Qué debe ser este hombre? La buena noticia exige arrepentimiento, creer y arrepentimiento. Creer y arrepentimiento es lo que Dios exige. Si la persona ya entendió su condición espiritual y las consecuencias de su condición espiritual y entendió el evangelio exige arrepentimiento. El evangelio exige arrepentimiento para salvación. Si la persona, después de que entendió de su condición espiritual y las consecuencias de sus pecados, debe atender el llamado del arrepentimiento. El evangelio demanda arrepentimiento al pecador. Si el pecador, después de que escuchó el evangelio, después de que entendió su condición espiritual y no atiende el llamado del evangelio, esta persona, aunque vaya a la iglesia, no puede ser salvo. Esta persona rechaza la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se manifiesta en creer el evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Exactamente, Dios nos da su gracia, nos da su salvación por su misericordia. No tenemos que hacer obra porque Él lo hizo todo allá en la cruz de Calvario. Él hizo todo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Así que, ¿qué es lo que exige el evangelio? El evangelio exige arrepentimiento al pecador. Si el pecador no se arrepiente, si no atiende el llamado del evangelio, la persona puede ir a una iglesia, puede participar, puede pertenecer a una religión, pero si ha rechazado el evangelio de salvación, esta persona no puede ser salvo, porque la salvación es a través de un arrepentimiento por la fe en Jesucristo. Es decir, que la persona debe entender que alguien murió por él, y ese alguien es Cristo, que derramó su sangre, que era necesario morir, el justo por los injustos, Él cargando nuestros pecados en la cruz del Calvario. Cuando la persona entiende eso, atiende el llamado del arrepentimiento. Si la persona rechaza el llamado del arrepentimiento, la persona puede creer en Dios, la persona puede ir a una iglesia, pero sin ser salvo. Sin ser salvo. Este es el evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que nosotros, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, para poder ser salvo, necesitas creer el evangelio. Cuando crees el evangelio, te lleva al arrepentimiento. Si no crees el evangelio, tú puedes cantar, tú puedes ir a una iglesia, puedes participar en una iglesia, pero sin ser salvo. Eso le ha pasado a mucha gente. De hecho, es lo que le ha sucedido a mucha gente. Mucha gente está yendo a una iglesia, perteneciendo a una religión, sin ser salvo, porque Jesús fue tan claro. Fue tan claro que Él dijo allá en Gálatas capítulo 3, en 1 Corintios capítulo 15, y también en Gálatas 1, 4 y 5 y 6, nos enseña
que las personas deben ser salvos a través del Evangelio. De lo contrario, si una persona rechaza realmente el Evangelio, no puede ser salvo, porque la salvación está en lo que Cristo marcó a través de su palabra. Creo que hasta aquí es tan entendible esto, no es algo tan sencillo, entendible, fácil entenderlo, lo que marca la Escritura. Así que en Marcos capítulo 16 enseña que la salvación se encuentra a través de la fe en Jesucristo. Porque en el pasaje de Romanos nos enseña que las personas están separadas de la gloria de Dios. Entonces la salvación no se encuentra en la confesión ante un sacerdote. La salvación no se encuentra en venerar imágenes. La salvación está en el sacrificio de Jesucristo. Ahí está la salvación. Cuando mucha gente comprende esto, pueden ser salvos. De lo contrario, si una persona rechaza o no entiende esas cosas, puede ir a una iglesia, como decíamos, puede cantar, pero sin ser salvo. Y ese es el engaño que hay dentro de las religiones o dentro de las personas que predican un mensaje distinto de lo que predicaron los apóstoles. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿eres salvo? Y si eres salvo, ¿cómo fuiste salvo? ¿Qué es lo que te llevó a ser salvo? ¿Entiendes qué es el Evangelio? ¿Sabes qué es el Evangelio? ¿Para qué es el Evangelio? ¿Para qué es el Evangelio? Bueno, mucha gente piensa que el Evangelio es los ángeles, los milagros de Dios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y algunos creen que el Evangelio, el Santo Evangelio, muchos creen que es hablar sobre de María. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es que en el mundo vino un hombre llamado Jesús, que derramó su sangre en la cruz de Calvario, entregándose por todos nosotros por causa de nuestros pecados. Y el apóstol Pedro predicó y dijo que en él está el perdón de pecado. ¿Dónde dice eso? En Hechos 10:43, el apóstol Pedro predicando dijo que en él está el perdón de pecados. ¿Dónde? En Jesucristo está el perdón de pecado. Así que no todos somos hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios, no todos. En San Juan 1:11, San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién? A los que recibieron a Jesús. ¿Cómo se recibe a Jesús? A Jesús no se recibe en la Eucaristía. A Jesús no se le recibe repitiendo una oración. A Jesús no se recibe levantando la mano. A Jesús no se recibe comiendo hostia. A Jesús se recibe cuando una persona entiende su condición espiritual, cuando entiende que está bajo pecado, que su pecado le lleva a condenación, y que entiende que Jesucristo, que en él está el perdón de pecado, y atiende el llamado del arrepentimiento, esta persona ha recibido el Evangelio. Si la persona rechaza todo lo que engloba dentro del Evangelio, la persona puede repetir una oración, puede participar en la Eucaristía, pero no recibiendo a Jesús. Recibir a Jesús para ser hijo de Dios, como dice en San Juan 1:12, San Juan 1:13 nos enseña también que para ser hijo de Dios tienes que recibir a Cristo. ¿Cómo se recibe a Jesús? No se recibe repitiendo una oración. No se recibe a Jesús que alguien venga y ponga su mano sobre ti. Recibir a Jesús es que te arrepientas, es que reconozcas tus pecados, que reconozcas que solo en Él está el perdón de pecados, que entiendas que Él es el Salvador del mundo, fuera de Él no hay quien se salve. Reconocerlo como Señor y Salvador del mundo, hay salvación. De lo contrario, si la persona no reconoce eso y se refugia en una religión, no puede y no ha sido salvo la persona. Buenas noches, hermano José Peregrino, gracias por estar por acá. Muchas gracias, bendiciones, hermano, un gusto siempre verlo por acá. Estamos hablando, ¿crees el Evangelio? ¿Por qué siempre hablamos de esto? Porque siempre ha sido y será importante lo que dure este mundo. Porque las personas deben entender que la religión ofrece otro camino. La religión ofrece otro método de salvación. No hay nada, no hay forma de ser salvo sin el Evangelio. Eso fue lo que marcó Cristo. Algunas religiones ofrecen obras, ofrecen indulgencias, ofrecen dogmas, ofrecen una religión y piensan que ese es el camino para salvación. Y no es así. Creer el Evangelio es suficiente para salvación. Pero creer el Evangelio implica muchas cosas. Creer el Evangelio no implica
a que pertenezcas a una religión. Creer el Evangelio no implica que vayas a confesar tus pecados ante un hombre. Creer el Evangelio no implica formar parte de una denominación. Creer el Evangelio es creer Cristo, es creer que en Él está el perdón de pecado. De ahí es otra cosa. Entonces, si la persona cree el Evangelio, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo respondió claramente y dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De lo contrario, una persona puede cantar, puede danzar, puede ir a una iglesia, puede andar venerando las imágenes, puede amar a los santos, no importa todo lo que haga. Si ha rechazado o no ha creído el Evangelio o no entiende qué es el Evangelio, la persona está muerta en sus delitos y pecados. Nadie ha sido salvo sin creer el Evangelio. Exactamente. Nadie ha sido y nadie puede ser salvo sin oír y creer y atender el llamado del Evangelio, que es el arrepentimiento. Y eso fue lo que marcó Jesús. Partiendo de ahí, pueden suceder cosas buenas, puedes estar en lo correcto, pero si una persona rechaza la primera escala del 1 al 10, esta persona puede estar equivocada, porque Jesús fue tan claro: prediquen el Evangelio. Las personas fueron salvos por el Evangelio. Las personas se convertían por el Evangelio. Cristo anunciaba el Evangelio. Los apóstoles anunciaban el Evangelio. Las personas oían y creían el Evangelio y eran salvos. Eran integrados a la iglesia del Señor a través del Evangelio. Nadie en el tiempo antiguo, nadie en el tiempo apostólico, nadie fue salvo integrándose a una iglesia. Nadie fue salvo por creer en Dios. Nadie fue salvo por decir yo creo en Dios. Porque Cornelio creía en Dios y no fue salvo por creer en Dios. Lidia creía en Dios y no fue salvo por creer en Dios. Los judíos creían en Dios, pero rechazaron el Evangelio. Rechazaron a Cristo. Cornelio fue salvo cuando escuchó el Evangelio que predicó el apóstol Pedro, recibió el Espíritu Santo y fue bautizado. Era necesario oír, creer, atender el llamado del Evangelio para poder ser salvo. No era suficiente decir yo creo en Dios. Creer en Dios, porque Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En el versículo 20, Jesús en su oración dijo que dice que crean por la palabra de ellos. Jesús estaba orando por las personas para que creyesen a través del mensaje de los apóstoles. Y los apóstoles predicaban el fundamento, predicaban a Cristo, predicaban el Salvador del mundo. No andaban predicando, no hablaban de los santos, ni de la madre de Jesús, ni de religiones, ni de Pedro, ni de nadie. Ellos hablaban de Jesús, hablaban de Cristo, hablaban del Salvador. No como mucha gente hoy comienzan a hablar de su religión, de su pastor, de su sacerdote, de su virgencita, de su denominación, de su papa. No hay salvación en esas cosas. Nadie es salvo por amar a una religión, sea cual sea. Es que es cierto, nadie es salvo. Nadie puede ser salvo amando una religión. Ni por pertenecer, por ir a integrarse a una religión. No hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación, porque el Evangelio es Cristo. El Salvador es Cristo. El camino es Cristo. El que murió por nosotros es Cristo. El que resucitó de entre los muertos es Cristo. La luz es Cristo. El que perdona es Él. Nadie más. La salvación viene de Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, si una persona rechaza el Evangelio, si desconoce el Evangelio, amando a su religión, sirviendo dentro de una religión, siendo parte de una religión, la persona no ha sido salvo. Porque nadie puede rechazar, nadie puede poner otro fundamento, nadie puede agregarle algo lo que los apóstoles predicaron. Predicaron a Cristo. Predicaron el Evangelio. Ni los 7 sacramentos. La salvación no contiene, no está, no se alcanza. La salvación no se obtiene por practicar obra religiosa. Como dice nuestro hermano José Peregrino, la salvación no está en formar parte de una religión. La salvación no está en por hacer, por practicar,
por cumplir los 7 sacramentos o algunos sacramentos. No está ahí la salvación. Nadie. El pastor no salva a nadie, el sacerdote no salva a nadie. En la Eucaristía no hay salvación, en el bautismo no hay salvación, ir a una iglesia no hay salvación, pasar al frente no hay salvación, que oren por ti no hay salvación, orar, cantar, llorar, no hay salvación. La salvación está en Jesucristo. ¿Cómo está esto? ¿Cómo funciona? Ya dijimos 3 cosas. Una es que el hombre está muerto en sus delitos y pecado. Los pecados que ha cometido lo ha separado de Dios. Está muerto en sus delitos y pecado. Es decir, su pecado lo lleva a condenación. ¿Cómo puede ser salvo este hombre? ¿Por pertenecer a una religión? ¿Por practicar obra religiosa? Claro que no. El perdón de pecado, la limpieza de pecado está a través del arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento surge ese arrepentimiento verdadero, genuino, que lleva a ser salvo. Ese arrepentimiento surge, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 11 hasta el versículo 17. Que cuando una persona invoca el nombre del Señor puede ser salvo, pero se necesita creer de corazón. Creer de corazón te lleva a invocar el nombre del Señor para ser salvo. Pero ¿cómo van a invocar si no han oído? ¿Cómo oirán si no han escuchado el Evangelio? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe correcta nace a través de la predicación del Evangelio. El arrepentimiento verdadero que lleva a salvación nace del Evangelio verdadero. El Evangelio falso no surge convicción de pecado, no surge arrepentimiento, solamente te emociona, te lleva a creer que ya eres salvo sin arrepentimiento, integrándose en una religión, sin arrepentimiento, sin conversión, sin recibir el Espíritu Santo. Exactamente. La salvación no es por portarse bien. Nadie se salva por portarse bien. Nadie se salva por decir yo soy buena persona, buen esposo, buena esposa, buen hijo. Nadie es salvo por dejar de pecar. Nadie. Porque Cristo fue tan claro y dijo, yo no vine a llamar a justo, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y hay justos? Bueno, Eclesiastés dice que no hay hombre que no peque en este mundo. Y Pablo dice, por cuantos todos pecaron. Y Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y 1 de Juan 3:4 dice, pecado es quebrantar un mandamiento. Por lo tanto, el hombre ha cometido suficientes pecados, suficiente pecado que lo lleva a la condenación y está separado de la gloria de Dios. Y por lo tanto no es salvo, aunque se porte bien, aunque sea un buen ciudadano. No importa, porque la salvación no se obtiene por portarse bonito. La salvación no se encuentra por ser un buen esposo. La salvación está en Jesucristo. ¿Y qué significa? ¿Qué significa eso? La salvación está en creer en Él, en depositar tu confianza, en atender el llamado que Él exige para salvación de las personas. Creo que es algo tan entendible y sencillo el Evangelio. El Evangelio no se ocupa ser gran maestro, no se ocupa esos tipos de cosas, se ocupa entender nada más los pasajes claros. Eso es todo lo que se ocupa. Bueno, acá dicen, hermano, nadie es salvo por comer algo exactamente, ni por la Eucaristía, no se salva una persona. Así que ya dijimos que si la persona no cree el Evangelio, no puede ser salvo. Pero si la persona dice creer el Evangelio, debe entender qué es el Evangelio. Atendió el llamado del Evangelio, ha creído el Evangelio, cree que fue suficiente el Evangelio para ser salvo, porque mucha gente piensa que el Evangelio no es suficiente, que hay que agregarle algo para ser salvo, cuando la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero eso sucede a través de oír y creer el Evangelio, atender el llamado que es el arrepentimiento para salvación por gracia. Entonces, si la persona ha creído el Evangelio, es salvo. Pero si la persona solamente va a una iglesia, se sienta ahí en la iglesia, y cree que por ir a una iglesia, por ser parte de una congregación, y no ha creído el Evangelio, o ha rechazado el Evangelio, o no entiende qué es el Evangelio, muy probable que no es salvo esa persona. Porque nadie puede poner otro fundamento que los apóstoles pusieron. Las iglesias en aquellas épocas fueron salvos por el Evangelio. La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la de Filipo, la de Colosa, la de Galacia, las 7 iglesias de Asia, todas esas iglesias fueron salvos a través del Evangelio. Nadie fue salvo en aquel tiempo por integrarse a una religión. Nadie fue salvo en aquel tiempo por decir yo creo en Dios.
Nadie fue salvo por participar en la cena, Eucaristía, el bautismo, buenas obras. Nadie fue salvo en aquel tiempo, menos hoy, menos hoy. En aquel tiempo, en tiempos apostólicos, fueron salvos por la predicación del Evangelio. Rechazando el Evangelio o no entendiendo qué es el Evangelio, la persona puede portarse bien, como decía nuestro hermano aquí. La persona puede abstenerse de muchas cosas, puede portarse bonito, buen esposo, buen padre, buen hijo, pero la salvación no alcanza por portarse bien, porque la salvación es un don, es un regalo a través de la fe en Jesucristo. Cuando decimos por la fe en Jesucristo, nos referimos a la fe del Evangelio, todo lo que engloba dentro del Evangelio. Entonces es importante entender esa parte, es importante entender qué es el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia, es una medicina que cura el cáncer, que cura el SIDA. El Evangelio es Cristo. Si la persona no entiende esa parte y cree que el Evangelio son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que el Evangelio son los milagros de Jesús, que es María, los santos y los ángeles, no, está equivocado. El Evangelio es lo que le hizo ser posible a que fueran salvos las personas. Yo fui salvo por el Evangelio, soy salvo por el Evangelio, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, ustedes son salvos y seguirán siendo salvos si permanecen creyendo el Evangelio. Y explica el apóstol Pablo qué es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Por lo tanto, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo Jesucristo para todos aquellos que en Él creen, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees el Evangelio? ¿Has recibido el Evangelio? ¿Entiendes qué es el Evangelio? Porque si no entiende qué es el Evangelio, la persona es muy probable que no es salvo. Porque nadie puede brincar eso. Eso fue lo que marcó Jesús. Eso fue lo que le llevó a ser salvo a la gente en aquel tiempo. Las iglesias fueron salvos por el Evangelio. Por el Evangelio. Por lo tanto, es importante que los pastores, los predicadores, entiendan que se debe de predicar el Evangelio, no otra cosa. Ningún ministro, pastor, anciano o párroco hace ser salvo a alguien. O párroco hace salvo a alguien, es Dios, exactamente. 1:13. La salvación viene de Dios, es Dios. Es lo que dice San Juan 1:12. Recibir en Cristo, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son engendrados no por hombre, no por varón, sino a través de Dios. La salvación viene de ahí. Por lo tanto, ni uno mismo, dice nuestro hermano, exactamente lo que decíamos al principio, el hombre no puede pagar sus propios pecados, el hombre no puede ser salvo por sí mismo, ni por misas, ni por mandas, ni por rosarios, ni por indulgencia, ni por ir de rodilla a la basílica, ni por rezarle a la Virgencita, ni porque el pastor le pone en su mano la cabeza a la gente, ni porque el pastor declara, no, la salvación tiene que ver a través de Cristo. Es a través de Cristo, porque hay mucha gente, bueno, lamentablemente sucede también en el pueblo evangélico, sucede con algunos pastores, les invitan, repitan esta oración después de mí, y la gente pasan repitiendo esa oración, y algunos pasan al frente, que quizás no tienen ningún mal, pero no tienen ningún bien, pasan al frente para recibir a Jesús, y la gente repite esa oración del pastor o del predicador, les dice más o menos así. ¿Quién quiere recibir a Jesús? Y la gente dice, yo quiero recibir a Jesús. ¿Cómo le hago? Pásate al frente. Y pasan al frente, en el altar, y la gente pasan ahí y se arrodillan y el pastor le dice, repitan esta oración que yo voy a hacer. Y las personas, porque quieren recibir a Jesús, repiten su oración del pastor. Esa no es la forma. Nadie hizo eso. Nadie. Los apóstoles predicaban el Evangelio. Pablo dice, ahora Dios manda en todo lugar, que se arrepientan. Dios no arrepiéntense. Eso es lo que está en Hechos 38, 39, Hechos 2, Hechos 19 y Hechos 17, versículo 30. Entonces vemos cómo Dios manda, exige arrepentimiento, pero ese arrepentimiento surge por creer el Evangelio. Si la persona repite una oración de un pastor, es que esta persona no ha recibido el Evangelio. Esta persona no ha recibido el Evangelio, por lo tanto, no puede ser salvo repitiendo una oración. De hecho, hay muchos hermanos que dialogamos sobre este tema. ¿Cómo puede ser salvo una persona repitiendo una oración
¿Se puede recibir a Jesús repitiendo la oración del pastor? Claro que no. La salvación tiene que ver con que tú reconozcas tus pecados, que tú le pidas perdón, que tú te sepas pecador y que le pidas perdón a Él, y Él te puede perdonar. Ni por hincarse, por levantar la mano, por pararse, etc. Así de claro es, como dice nuestro hermano, así de claro es. Nadie, las personas no eran salvos así. Se ocupaba el evangelio. De hecho, lo que decimos, ¿no? De hecho, es lo que se practicaba en aquel, bueno, siguen practicando algunas personas. Y la Iglesia Católica, la salvación para ellos que no son salvos, para ellos, para ser salvo, primeramente es que tú debes ser bautizado de niño, y ya te bautizaron de niño. Ya, estás entrando en la primera etapa de la salvación. Y después de ahí, los sacramentos que te llevan a la salvación. Y no solamente eso, la Eucaristía te da vida eterna, pero sin ser salvo aquí en la tierra. Entonces es tan contradictorio y no concuerda con las Escrituras. Para los católicos la salvación es por obras. Y la Escritura dice que la salvación es por la fe en Jesucristo. Y la fe verdadera que lleva al arrepentimiento, la comisión de pecado, esa fe nace del Evangelio, como marcó Jesús en Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, y también lo predicó el apóstol Pedro, Hechos 2, 39, 38, 36, y también lo predicó el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2, y Efesios 1, 13, Pablo habla a través de ese mensaje del Evangelio que puede ser salvo las personas. Así que la salvación no se encuentra yendo a una iglesia, mis queridos hermanos. La salvación no está dentro de una iglesia. No está en ir a la iglesia, la salvación no está allí. La salvación tiene que ver que tú reconozcas tus pecados y le pidas perdón a Dios, ya sea donde se reúnen algunos hermanos, o en tu casa, en tu cocina, en tu sala. Dios te va a salvar al momento que tú reconozcas tus pecados y le pidas perdón. Él te perdona y te salva, y no ocupas al Padrecito, no ocupas el Padrecito ir allá a confesar tus pecados, porque Dios promete salvar a aquellos que se acercan a Él con un corazón contrito, humillado. ¿Crees el Evangelio? ¿Crees que Cristo murió por ti? ¿Crees que en Él está el perdón de pecado? ¿Crees que derramó su sangre para remisión de tus pecados? ¿Crees que resucitó entre los muertos? Si tú crees esto, has creído la buena noticia. ¿Qué te hace falta? Arrepentimiento. Arrepiéntete y pídele perdón. Y Dios te perdona sin necesidad de ir a una iglesia. Y de ahí formas parte del cuerpo de Cristo, y claro que tienes que congregarte. Pero lo que estoy diciendo es que para ser salvo no ocupas esa parte. Tampoco estoy diciendo que las personas salvas no deben de congregarse. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que los cristianos no deben congregarse. Los cristianos deben de congregarse. ¿Para qué? Para ser edificados, ser enseñados, ser unidos como un solo cuerpo en el Señor, para participar de la mesa del Señor, para exhortarnos unos a los otros y todo eso, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es, para ser salvo no ocupas eso. Porque mucha gente piensa que yendo a la iglesia puede ser salvo. Y algunos están en la iglesia y piensan que ya son salvos sin haber entendido el Evangelio. No se le han predicado el Evangelio. Algunos solamente les llevaron a ser bautizados sin entender qué es el Evangelio. Muchos fueron bautizados sin entender qué es el Evangelio. Entonces, el bautismo, el agua, no te salva, sino que Romanos 6, 1, 2, 3 y 4 dice que el bautismo es sepultura. Sí, es cierto, pero no quiere decir que no ocupas el Evangelio, sino que el bautismo es muerte y sepultura. Así como Cristo resucitó, así andemos en vida nueva también. Estamos diciendo que el agua simboliza muerte y sepultura. Por lo tanto, Dios salva a través de un arrepentimiento. Dios salva a través de que tú le pidas perdón a Él. De lo contrario, si ignora esto, puede andar creyendo en Dios sin ser salvo. Hasta aquí, en esta noche terminamos este pequeño tema. Que entiendan que la salvación que Dios ofrece es a través del Evangelio. ¿Qué quiero decir? Escuchar, creer, atender el llamado del Evangelio. Hay muchísimo. ¿Dónde podemos encontrarlo? Demasiado. ¿Dónde?
Romanos 1:16, 1 de Corintios 15, 1 de Corintios 1:21 y muchos pasajes más podemos encontrar evidencias bíblicas y pasajes bíblicos donde nos muestra que las personas fueron salvos a través del Evangelio. De ahí, la persona puede agradar a Dios. De lo contrario, fuera de ahí, si una persona ignora esto, todo lo que haga está equivocado. Todo lo que haga la persona fuera del Evangelio, ignorando los textos bíblicos que nos manda, que nos enseña, a través de lo que debemos de creer y hacer en el Evangelio, ignorando todo eso, de partir de ahí la persona puede estar equivocado, puede tener buena intención, pero equivocado. Así que la salvación, mis queridos amigos y hermanos, no se encuentra realmente en las personas. El pastor no pudo ser salvo por sí mismo. El Papa ni se salva. El Papa no salva a nadie. Él no tiene el poder de salvarse a sí mismo. Solo Cristo, el que murió por nosotros, porque en Él está el perdón de pecado. Cuando decimos que en Él está el perdón de pecado, no tenemos que ir a confesar los pecados ante un hombre, sino que tenemos que arrepentirnos, reconciliarnos con Él, reconociendo nuestros errores, nuestros pecados y pidiéndole perdón a Dios. Para los predicadores que están en la calle predicando, ya que conozco mucha gente, muchos hermanos, que predican en las calles, ¿qué se debe de predicar en las calles? ¿Qué se debe de predicar en las calles? Para los pastores que hacen campañas, para los evangelistas que hacen campaña o que andan en los hospitales, para nosotros que nos gusta andar en las calles, en las plazas, en los mercados, en los hospitales, predicar el evangelio, llevar esta buena nueva a la gente. ¿Qué se debe de predicar? ¿Cuáles son los versículos que se deben utilizar? Bueno, primero hay que entender la condición espiritual de la persona, cómo se encuentra, el que no es cristiano, es decir, es entender que el mundo no es cristiano. ¿Por qué no? Es entender que no son salvos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es entender su condición espiritual y su consecuencia para poder llevarle el evangelio. De lo contrario, si la persona no entiende eso, va a predicar cualquier cosa. 1 de Corintios capítulo 4, 1 de Corintios 4:15. ¿Qué dice el pasaje? Vamos a verlo acá. Ándale. Porque aunque tenga 1000 años en Cristo, no tendré muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. Exactamente. De hecho, este pasaje también está en 1 Tesalonicense. Nos habla que Dios llama a través del Evangelio. Exactamente. De hecho, este pasaje es bueno. Es bueno este pasaje porque las personas nacen, forman parte del pueblo de Dios, forman parte del cuerpo de Cristo, se hacen cristianos, se hacen hijos de Dios, forman parte de la iglesia del Señor a través del Evangelio. Fuera de ahí, puede ser cualquier cosa. Pueden cantar y danzar, repetir una oración, comer hostia, lo que sea. No hay nada, no hay nadie más. El único medio es Cristo a través del Evangelio. De lo contrario, todo lo que haga ahí está equivocado, está equivocadísimo. Así que la salvación, ya dijimos, está en Cristo. ¿Qué se debe de predicar? Exactamente, no hay otro medio, dice nuestro hermano José. No hay otro medio, no lo hay, no existe. No hay ninguna parte en la Biblia que nos diga, que nos enseñe que a través de rezar el rosario, de ir a misa, confesar nuestros pecados ante un hombre, no hay ninguna indicación de diga que tenemos que repetir una oración de fe. No hay nada. Lo que se enseña es creer en el Evangelio y todo lo que conlleva el Evangelio. ¿Qué se debe de predicar en la calle? Eso, el Evangelio. Lo que te llevó a ser salvo, eso predícalo. Pero si no entiendes el Evangelio de salvación, ¿qué vas a predicar? Y es por eso donde se equivocan mucha gente. Y es bueno que mucha gente esté predicando en la calle diciendo, arrepiéntate, drogadicto, arrepiéntete, idólatra. Y tienen razón, pero ese no es el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio y llamarlos al arrepentimiento a la gente. La gente no se van a arrepentir si no entienden el Evangelio. La gente no van a tener necesidad de arrepentimiento si no entienden el Evangelio. Sin el Evangelio no hay salvación. Sin el Evangelio no hay salvación. Así como nos dice nuestro hermano José. Sin el Evangelio, exactamente, no existe, no hay forma de que el hombre pueda ser salvo. Porque la salvación en aquellas épocas consistía y sigue consistiendo a través del Evangelio de Jesucristo. Así que yo creo que esto es sencillo, ¿no? Es sencillo de entender esta parte. Vamos a ver, por ejemplo, acá, vamos a ver un pasaje ya para ir terminando. Vamos a ver. Acá vamos a ver.
Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Dice en 2 Tesalonicenses 2:14, dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de qué? De el evangelio. Dice en 2 Timoteo 1:10, pero ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, en lo cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el evangelio, no por oraciones, no por repetir una oración ni por cantos, sino a través del evangelio. En el evangelio está la salvación y es lo que se anunciaba en aquel tiempo y era lo que se predicaba también en aquel tiempo, en tiempos apostólicos, y hoy mucha gente lo han cambiado. La Iglesia Católica ha cambiado el evangelio de salvación, ha entregado un evangelio falso. El evangelio falso que predican los predicadores, tanto como la Iglesia Católica Romana, es que el evangelio es María nuestra madre, María nuestra intercesora, María, todo es María, todo gira en María. Su devoción, su fe, su amor gira en María. No gira en Jesucristo, porque no creen y no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. De lo contrario, los católicos dicen que para ser salvo necesitas reconocer a María. Tienes que pasar en María para llegar a Jesús. Esto es una locura que enseñan esta gente. Pero miren lo que dice acá el pasaje. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando está predicando, llega acá en... se nos fue el versículo. Es en Gálatas. Acá está Gálatas. En Gálatas, el apóstol Pablo, donde regaña a la iglesia que se estaban apartando de un evangelio falso. Entonces el evangelio los puede llevar a ser salvo, el evangelio falso los puede llevar a la desviación, ¿no? Entonces vemos como Pablo regaña a los corintios, a la iglesia de Gálatas, perdón, a la iglesia de Galacia, que se estaban desviando a lo que lo llevó a ser salvo. Y eso es el evangelio. Por lo tanto, yo creo que está claro esto. Hasta aquí terminamos en esta noche. Muchas gracias. Gracias, hermano José, por estar por acá. Gracias por su aportación. Sin el evangelio no hay salvación. Ay, hombre, es que es así de claro. Así de claro es sin el evangelio. Si no se predica el evangelio, las personas pueden creer en Dios. Las personas pueden golpearse el pecho. Las personas pueden cargar a las imágenes, ir al rosario, ir a misa, participar en la hostia. No importa esas cosas, eso no importa. Al final de cuentas, eso no acumula para su salvación. De lo contrario, lo ciega cada vez más. Porque estas personas que hacen eso, para ellos el evangelio que llama al arrepentimiento no es necesario. ¿Por qué? Porque con la misa, con el bautismo de niño y con los sacramentos y por ser parte de una religión, eso garantiza su salvación. Pero la Escritura dice, aún con todas esas cosas, hay un solo camino. El camino es Cristo, que es el evangelio. No importa la gente diga, es que yo creo en Jesús, yo creo en Dios también. Eso no importa. Los judíos creían en Dios, pero no eran salvos por creer en Dios. Así que necesita creer el evangelio. Solo el evangelio está la salvación. Cuando una persona deposita su confianza en Cristo, cuando una persona cree el evangelio, no tiene que creer, no tiene que hacer estas cosas. ¿Cuáles? Sacramentos, rosarios, Eucaristía, ni bautismo. Porque está diciendo que ha depositado su confianza en el evangelio. El evangelio no pide, no dice el evangelio. Hay que bautizarse de niño, los sacramentos, Eucaristía y pertenecer a una religión. El evangelio no manda eso. Eso no enseña el evangelio. De lo contrario, ese se convierte en un falso evangelio. El evangelio verdadero es: en Cristo está la salvación. El evangelio verdadero, ¿qué es? Que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para todos aquellos que en Él creen, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde está la salvación? En Jesucristo. Si la salvación está en Jesucristo, no ocupa obras religiosas.
No ocupa esas cosas porque el Evangelio es suficiente para salvación a las personas. No se debe de agregarle más, porque el que le agrega más, esa persona está pensando más de lo que está escrito. Y eso hace ser un evangelio falso. Es sencillito. Para ser salvo, solamente es único, suficiente el evangelio. Si la escritura dice que solo es el evangelio, anula a todo lo demás. Anula toda práctica religiosa, anula todo eso. Pero si la persona dice, yo también creo en Jesús, pero también tengo que hacer esto, pero también para vida eterna, pero también para salvación. Ya te torciste, estás siguiendo un evangelio falso. Estás contaminando el evangelio. Los Gálatas recibieron el evangelio verdadero que los llevó a ser salvo. Los Gálatas creyeron por oír el evangelio y recibieron el Espíritu Santo por creer en Cristo. Pero les fueron engañados por un evangelio falso. ¿El evangelio falso qué era? Que crees en Dios, crees en Jesucristo, pero también tienes que hacer obras para ser salvo. Y los Gálatas cayeron del engaño de los judaizantes y ellos estaban regresando a la ley. Y Pablo regaña y les dice, ¿quién los engañó a ustedes? ¿Quién fue? Aquellos traviesos, los predicadores católicos, seguramente fueron ellos. Sí, son ellos. Por lo tanto, los Gálatas fueron exhortados. Pablo escribe su carta y les regaña, les dice, ¿qué les pasa? Se están cayendo de la gracia, están desligándose de Cristo por ir a abrazar un evangelio falso. Yo ya les presenté a Cristo crucificado como si lo estuvieran viendo claramente. ¿Cómo recibió el Espíritu Santo? Entonces vemos cómo en aquel tiempo había gente que se estaba desviando de la predicación apostólica. Hoy en día es así. Hoy en día es así. Predicadores católicos, dice que apologistas, estas personas tuercen las escrituras como las otras escrituras para su propia perdición. No solamente ellos, sino que lleva mucha gente a la perdición. Lamentablemente, amigos y familiares que tengo, hay una distancia porque esto lo que hablamos ataca al falso evangelio que han creído y que han recibido. El verdadero evangelio que en Cristo suficiente lo que hizo en la cruz de Calvario. Cristo, su obra redentora en la cruz de Calvario fue suficiente y nada más se ocupa para otras cosas para salvación. Si la persona dice, sí, pero necesito hacer aquello, ya te desviaste, te separaste de la gracia de Dios, porque la gracia se recibe por la fe en Jesucristo. Cuando decimos por la fe en Cristo, nos referimos al evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso Pablo escribe, creer de corazón, invocar. Pero ¿cómo van a invocar si no han oído? ¿Cómo van a oír cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo oirás en que les predique y anuncia el evangelio? Versículo 14, 15 y 16 y llega el versículo 17. La fe que lleva a creer de corazón, la fe que lleva a invocar el nombre del Señor, esa fe nace a través del evangelio verdadero. El evangelio falso, no sucede eso. El evangelio falso es, ya te bautizaste de niño, cumple los sacramentos, participa en la Eucaristía. Sí, claro, ya no eres la misma persona como antes, sigues teniendo rencor, odio, maldiciente, borracho, orgulloso, ladrón, sigues siendo egoísta, mala persona, pero en la iglesia aparenta piedad. Entonces, esas personas no ocupan el evangelio, han abrazado un evangelio falso. El evangelio verdadero es que solo en Cristo está la salvación. Fuera de ahí, haz lo que tú quieras. Revuélcate si tú quieres, pero al final de cuentas, la salvación solo está en Cristo. Solo está en Jesucristo. Entonces, hermano José, muchas gracias. Hermano, gracias. Si Dios quiere, en la próxima estaremos nuevamente comunicando un poquito de tema. Si Dios así concede. Con eso terminamos. Muchas gracias y bendiciones. Recuerde que los que predican en la calle deben predicar solo el evangelio. El evangelio que los lleva al arrepentimiento. El evangelio es hablar del amor de Cristo, lo que hizo en la cruz de Calvario, su obra redentora.
es hablar de eso, porque ese es el evangelio. No solamente andar hablando de milagros, porque hay mucha gente que predica en la calle de buenas intenciones, hermanos, predicadores, que andan en la calle, en lugar de andar ahí hablando de milagros, haciendo campañas, haciendo culto en las calles, en las plazas. Es una pérdida de tiempo. Tienen buenas intenciones, pero equivocadamente. Miren la vida de los apóstoles. Lean el libro de los Hechos. Cómo evangelizaban ellos, qué predicaban, qué hacían ellos para llevar el evangelio, cómo se convertía la gente, cómo eran salvos la gente en aquel tiempo. Métanse en la escuela del apóstol Pablo y eso lo vas a encontrar en el libro de los Hechos y en todas sus cartas. Ahí está el discipulado, ahí está la enseñanza, cómo puedes evangelizar, cuáles son los textos. Y te podemos ayudar si quisieras también, ¿no? Pero eso está de más, ¿no? Porque todos traemos Biblia y todos leemos, todos sabemos leer y entender, ¿no? Necesitamos solamente es ir a la Escritura, pedirle a Dios que nos guíe y predicar el Evangelio. Pero si no entiende qué es el Evangelio, ese es el problema. Si no entiende qué es el Evangelio, pregúntele a su pastor. Pastor, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué se debe predicar en la calle, pastor? ¿Qué le predicamos a la gente en la calle? Sin importar ricos y pobres, sanos y enfermos, los que tienen adicción o no, sin importar eso, el evangelio se debe predicar. Se debe predicar el evangelio a los enfermos, a los sanos, a los pobres, a los ricos. Se le predica el evangelio, si está a punto de morir, se le predica el evangelio. Al que tiene dinero lleno de salud, está sano, se le predica el evangelio. Al pobre se le predica el evangelio. No se le predica milagros, no se le invita a orar, no se le invita a llevar a la iglesia, no se le invita a cantar, a aplaudir, no se le invita al culto. Se le predica el evangelio a la persona. Porque no tiene caso llevar a la iglesia, invitarlos a cantar, orar por él cuando desconoce el evangelio, cuando no se ha arrepentido, cuando no ha creído el evangelio. ¿De qué sirven esas cosas? Engañándolos, no se vale engañar. No se vale engañar a la gente, hay que decirle la verdad. El que vendrá de Dios, vendrá de Dios. El que no, simplemente va a rechazar. El evangelio es gracia de Dios. Y las personas tienen que tomar una decisión voluntaria, no con engaños, no a fuerza. Es hablarle el evangelio, el plan de salvación. Y la gente tiene que tomar decisiones, creer o no creer, arrepentirse o no arrepentirse. No se trata de llevar a la iglesia, no se trata de orar por ellos, no se trata de ayudar. Se trata de esas cosas, mucha gente lo hace y piensa por su sanidad. Le promete milagro, les invita a cantar. Es buenas, parece buenas, pero eso no lleva a la salvación. Conozco a la gente que sí invitan a gente en las campañas, cuando hacen campañas, cuando hacen plazas, invitan a la gente a acercarse al culto, y después se va el demonio, y la gente engañado. Se acercan engañados, van engañados. Y no es así. Es mejor predicarles el evangelio. Oigan o no oigan. Se enojen o no se enojen. Como dijo el apóstol en primer libro. Nosotros no dan sabiduría a los demás. Nosotros predicamos el crucificado. A nosotros nos vale. Nosotros predicamos a Cristo crucificado porque Dios le plació salvar los creyentes por la locura de la predicación. Es lo que dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, la salvación consiste en creer en el evangelio. No nos equivoquemos como cristianos. Los católicos, bueno, pueden predicar lo que se les venga en gana. Al final de cuentas, ellos no están en el evangelio. Nosotros que somos cristianos, que hemos creído el evangelio, prediquémoslos. Busquemos los textos. Son tres cosas nada más. La condición del hombre, que es un pecador. ¿Cómo lo sabemos? Con los textos bíblicos. No sé, digamos que Romanos 3, versículo 10 en adelante, versículo 23, no sé, 1 Corintios 6, 9, es un pecador. Y después, ¿no? Después su consecuencia del pecado, pues es condenación, va a juicio por su pecado. Es la condición, es la consecuencia de su condición pecaminosa. Y la buena noticia, ¿qué es? Como tercera parte, la buena noticia es Cristo crucificado, que en Él está el perdón de pecado, nosotros no estamos siendo pecadores, Él murió por nosotros, el que no cometió pecado, se hizo pecador por nosotros. Todos esos versículos lo unimos y después pasamos a la final.
Ese es el Evangelio. Cristo murió por nosotros, Él derramó sangre para que pudiéramos ser salvos. Todo eso es el Evangelio. Cerrando ahora llama al arrepentimiento para salvación a la gente. Ahora predicamos, hablamos del arrepentimiento. Es lo que engloba el Evangelio. La condición del hombre, las consecuencias de su condición pecaminosa, la buena noticia y el llamado del Evangelio, que es el arrepentimiento. Con eso cerramos nuestra predicación con 3 versículos o 4 versículos es suficiente para hablar el Evangelio. 5, 10 minutos, dependiendo la persona, dependiendo el espacio, dependiendo si hay oportunidad de predicar 1 hora, media hora, pero es muchísimo tiempo. Para predicar el Evangelio basta con 10 minutitos, hasta 5 minutos, suficiente. En la calle puede pararse cada cuadra, en cada plaza, parar unos 10 minutos ahí, predicar el Evangelio con 3 versículos, 5 versículos, hablar del Evangelio, suficiente, y vamos por otro lugar, vamos a otro lugar, en 1 hora ya estamos predicando el Evangelio en diferentes lugares, en las cuadras de las calles, en las 10 calles, predicamos el Evangelio con 5 minutos cada cuadra, 5 minutos cada cuadra, con 4 versículos o 3 versículos unimos al Evangelio. La condición del hombre, su consecuencia, la buena noticia y el llamado del arrepentimiento. Con esos 4 versículos cerramos el Evangelio. ¿Cuánto tiempo se ocupa? Quizás 5 minutos o 10 minutos, dependiendo, ¿no? Pero de 1 hora ya es muchísimo eso, ¿no? Entonces, así se predica el Evangelio sencillamente. Vemos los ejemplos de los apóstoles, vemos los ejemplos de Jesús, lo que predicaban ellos, y buscamos los textos que habla de la condición del hombre, su consecuencia, el Evangelio y el llamado del arrepentimiento, y cerramos nuestra predicación. No se ocupa invitar a la gente que cante, no se ocupa orar por ellos, porque eso no nos manda la Escritura. El cristiano es enviado de predicar el Evangelio. El cristiano no es enviado a orar por los enfermos. Eso no enseña la Escritura. Lo que sí dice en la Escritura, que oremos unos a otros, pero entre hermanos, que es cosa distinta. Pero las personas que no son conversas, ellos deben escuchar el Evangelio. Sean sanos, enfermos, pobres y ricos, eso no importa. El cristiano es enviado a llevarle la buena noticia al perdido, para salvación, llamado al arrepentimiento a la gente, afuera. Ese es el Evangelio. No somos mandados para invitar que vengan al culto, a que canten con nosotros los cantos bien bonitos, ni a danzar, ni a diezmar, ni a ofrendar, nada de eso. Somos enviados de predicar el Evangelio allá afuera. Eso es todo. Eso es todo lo que debe ser el cristiano. Pero lamentablemente muchos gritan bastante, atan demonio, hijos del diablo, aquí hay sanidad, aquí hay milagro, vengan por su milagro. Dios es un Dios de milagro, vénganse, y los sopla y los tumba y los tira al piso. No, esas cosas. Eso nunca se hace, ¿no? Pero bueno, esperemos en Dios que ojalá que la gente le dé entendimiento y sabiduría. Hasta aquí terminamos. Gracias por haber acompañado a los que han de ver nuestra transmisión y a los que los que estuvieron hace rato, los que han de ver, bueno, pues esperamos también, ¿no? Que sea de mucha bendición. Gracias, hermano peregrino, gracias por estar acá. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima, si Dios así nos concede. Bendiciones, hermano. Cada vez más violento.